Bueno, y con César queremos ampliar un poquito una conversación que teníamos también en el canal 5 Días, donde estábamos hablando un poco del contexto internacional y de también cómo le está yendo a la economía al inicio de este año. Eh, y realmente conversamos bastante de estos temas ya. Con Raúl, él nos daba, César, un panorama de cómo está el mundo de la logística, pero me parece oportuno que puedas comentar un poco cómo estás viendo el inicio de este año, las proyecciones que se están viendo. Ayer me comentabas un poco la visión que tienen ustedes desde Dende sobre factores que están siendo positivos, pero también factores a tener en cuenta, ¿verdad? De eventuales riesgos que los empresarios tienen que tener esa información para tomar buenas decisiones y poder tener un buen año en este 2024. Muy bien, gracias Samuel, gracias por la invitación y buen día a todos. Primero le felicito porque creo que realmente el premiar a los exportadores es una señal muy positiva, digamos. Yo quisiera ver más premios para este sector porque exportar, estaba mencionando Raúl previamente, exportar desde Paraguay al vecino nomás, y ni qué decir a otras partes del mundo, realmente es una tarea, una empresa compleja. Así que a los que lo hacen hay que darle más incentivos. Estos premios yo creo que actúan como un apoyo moral, digamos, en el sentido de que reconocer el trabajo que están haciendo, que es realmente muy, muy positivo. El mundo, después de 30 años de globalización económica en general, financiera por un lado y comercial por otro, que llevó a un desarrollo del comercio mundial muy grande desde la década del 90 para acá, del 80, 90 y la década de los 2000, ha venido cambiando, en especial después del gobierno de Donald Trump, que los países desarrollados en general, menciono a Donald Trump porque es el que entró a patear el tablero, digamos, pero los países desarrollados en general notaron que al abrir las posibilidades a los países emergentes, a los países en desarrollo, de desarrollar parte de la cadena productiva en distintas partes del mundo, efectivamente se notaron esas competitividades. Aprovechó mucho China y los países asiáticos en general. A nosotros nos benefició más por el lado de los commodities, lastimosamente, porque no aprovechamos la parte industrial de eso. Pero los países desarrollados sintieron como un golpe a su propio desarrollo. Yo creo que equivocado, pero obviamente amplias clases medias, trabajadoras, tanto en Estados Unidos como en Europa, desde 2008, de la crisis del 2008-2009 en adelante, como que empezaron a haber una reacción en contra de esta globalización, ¿verdad? Y eso es lo que nos está condicionando un poco hoy. Recuerdo que Inglaterra o Reino Unido incluso decidió salir de la Unión Europea. Todo resultado de esto, de que ellos sintieron, de que los trabajadores en esos países por lo menos sintieron que sus salarios se estancaron o muchos perdieron sus empleos, porque los empleos migraron o las fábricas se fueron a China o se fueron a Taiwán, a Corea del Sur, ¿verdad? Del Trump en adelante hay como un cambio de escenario muy importante que nos está impactando. No ha habido cambios muy drásticos todavía en el segmento de los commodities, que es donde más nosotros nos movemos, pero sí se nota dificultades en un mayor proteccionismo muy importante. Yo escribí un artículo el fin de semana pasado sobre este tema. En todo el mundo, todos los países en desarrollo estamos preocupados por esto, porque este proteccionismo no es bueno, especialmente para aquellos que estamos necesitando, que estamos todavía en la parte trasera, digamos, del desarrollo, y necesitamos ir avanzando más rápidamente. Si nos ponen ese freno, ponen protecciones por todos lados y finalmente no podemos acceder a los mercados, se va a hacer un problema. Y se está notando, yo creo que en Estados Unidos hay políticas industriales, por ejemplo, de subsidios masivos en distintos sectores. La pelea supuestamente de ellos es con China, pero en realidad estos cambios son cambios que finalmente se van volviendo generales después, ¿verdad? La Unión Europea es la que más nos afecta a nosotros porque ellos, como el sector agropecuario, es un sector muy protegido para ellos desde sus orígenes, no es solamente ahora. También tienen temor, sus productores allá piden protección
y eso nos afecta a nosotros porque no podemos introducir nuestros productos con la libertad que requeriría, ¿verdad? En ese ambiente, por eso que digo, hay que premiarle más a los exportadores, porque en ese ambiente ellos tienen que desarrollar y tratar de crecer en tiempos de dificultades, digamos, ¿verdad? Y nuestros gobiernos en general, están tratando de entender este nuevo escenario y moverse dentro de este nuevo escenario, ¿verdad? Nosotros somos, por los recursos que tenemos, en abundancia, digamos, los recursos son los que determinan en qué uno es competitivo. Paraguay, obviamente, la tierra fértil, el clima adecuado que hemos tenido históricamente, nos ha sesgado al sector agropecuario, la producción de alimentos. Es donde nosotros, ahí somos buenos, o sea, como que producimos buenos productos a costos bajos y podemos competir en el. Es la soja y sus derivados y la carne principalmente, son como nuestros abanderados, digamos, ¿verdad? Hace 150 años atrás era la yerba mate, después fue la madera por muchos años, el algodón en otros momentos, hoy es la soja y la carne, y estamos iniciando algunos nuevos sectores como forestal ligado a la celulosa o los biocombustibles, especialmente el hidrógeno verde, como uno de lo que potencialmente podríamos desarrollar. En este escenario difícil, son dos sectores que eventualmente podríamos nosotros crear nuevos motores de desarrollo en estos dos sectores, incluso en un ambiente de proteccionismo fuerte. Necesitamos encontrar estos sectores, ¿no? En el valor agregado que mencionó Raúl antes, que también es muy importante, yo recuerdo que insistí mucho. Yo soy convencido que hay que darle valor agregado a las materias primas, ¿verdad? Planteé una propuesta ya por el 2012, más o menos 2013, de una devolución diferenciada del IVA a la exportación de productos primarios versus productos procesados, ¿verdad? Hubo mucha discusión, los productores se quejaron, no quisieron aceptar los productores esto, ellos veían como que era una amenaza para ellos. Yo creo que equivocadamente, porque para mí un desarrollo mayor de la cadena a nivel local era una garantía más bien para ellos a mediano y largo plazo antes que una amenaza, pero no les pudimos convencer, finalmente no prosperó. En la última reforma tributaria incluso se volvió de vuelta para atrás y hoy no se le devuelve el IVA a ninguna exportación de ese rubro, ¿verdad? Que finalmente termina siendo un peor escenario porque es una carga tributaria adicional que le agregamos a toda la cadena al no devolverle a nadie, ¿verdad? Yo creo todavía en este modelo, porque yo creo en eso que él mencionaba de que nosotros tenemos que romper el grano de soja y ir convirtiéndolo para potenciar más las exportaciones de upisa, de carne vacuna o de cualquier otro tipo de carne hacia el exterior, que son cosas nuevas que podríamos desarrollar si tuviéramos una cadena bastante más amplia en términos de esos insumos. O sea, para allá tenemos que ir. Darle valor agregado por un lado y ampliar nuevos sectores, como están haciendo el Grupo Zapal con el tema de Paracel y algunas empresas extranjeras en el tema de biocombustibles, ¿verdad? Ese es el camino. En este escenario complicado, o sea, no podemos nosotros pensar que en los próximos 10, 15 o 20 años vamos a tener los mismos periodos de globalización de los últimos 30. Eso desapareció. O sea, en este escenario tenemos que proyectarnos y ver dónde, en qué sectores y cómo necesitamos ir mejorando en lo que a nosotros nos compete. Estoy de acuerdo con eso, que no podemos manejar lo que decía la Unión Europea, pero sí podemos manejar lo que nosotros hagamos, ¿verdad? Y tenemos que entender esta realidad, ¿no? Y tiene que haber una comunicación muy fuerte entre las autoridades y las empresas del sector privado en los sectores exportadores para ir dando esos pasos con un conocimiento por parte de las autoridades que en general no manejan los detalles. No tienen por qué tampoco hacerlo porque no están ahí, digamos, pero esa comunicación es fundamental para que haya conocimiento y se tomen las medidas que son adecuadas en cada momento del tiempo. Pero los tiempos van a ser complicados, eso es lo que les digo, o sea, los tiempos van a ser complicados, hay que estar preparados para eso. No puedo decirle otra cosa, porque es lo que veo que está ocurriendo. Pero tenemos potencial incluso en ese escenario más complicado para nosotros tener un buen desempeño en la próxima década. Y ahí, César, veo, me parecería sumamente importante alguna recomendación que puedas dar, porque es cierto, eso que comentás
Trump comienza con lo que le conocimos en esa época en términos periodísticos como la guerra comercial con China, establece una serie de restricciones, viene después Biden y él mantiene la mayoría de esa, prácticamente no tocó nada. Y después vemos que otras regiones del mundo comienzan también con resoluciones más restrictivas, algunas más orientadas a la cuestión ambiental, que es la que yo recién comentaba de la Unión Europea, y otras regulaciones también que incluso acá en nuestra propia región. Con lo cual, lo que habría que hacer es, y te consulto, es esto que nos decía Raúl, ver más opciones, ¿verdad? Que no nos ocurra, por ejemplo, poner todas las canastas en la esperanza, algo que reciente, que ocurre con Estados Unidos y resulta ser que nos sale un senador, nos cambian las leyes y nos pueden llegar a volver a cerrar ese mercado. Entonces, ahí es clave esto que comentabas, César, de atender a lo que está pasando en el mundo como para ir adaptando a nuestras empresas, pero también ir mirando más opciones, de modo que si eventualmente ocurre una situación que nos impida llegar a un mercado, podamos tener otras más opciones donde seguir haciendo negocios. Absolutamente. Estamos en un negocio que es muy regulado en el mundo. Ese es el problema de origen, de fondo, digamos, ¿verdad? Porque la seguridad, hay que ponerse en un país que no, supongamos que un país no produce nada de alimentos. Imagínense depender 100% de la importación de terceros países para poder alimentar la población. No es un tema sencillo. Por eso que normalmente todos los países del mundo tienen medidas para tratar de garantizar mínimamente una seguridad alimentaria. Por eso los mercados son tan controlados, ¿verdad? Y te dicen que, no sé qué, la aftosa, si tenés aftosa ya no puedes exportar. Son todas medidas que finalmente sabemos que la aftosa no tiene un impacto en la salud humana, digamos, pero son medidas de protección para regular el comercio, ¿verdad? Y eso va a ser así. Yo no creo que eso cambie, porque ningún país va a... todos van a querer proteger, tener alguna mínima producción local de alimentos para asegurar cierto nivel de seguridad en esa parte. Ese es el problema en el negocio donde nosotros estamos. Esto no se aplica a todos los negocios, ¿verdad? Pero en ese escenario, nosotros ya sabemos que es así. O sea, no podemos pedir que sea distinto, ¿verdad? Entonces, sabiendo que es así, hay que hacer las gestiones para eso. Y las gestiones son políticas, porque las regulaciones tienen contenido político y las negociaciones son no porque se vaya un exportador sumamente competitivo acá que produce el mejor o la mejor carne al menor costo, se va a un país y habla con un gobierno extranjero y le va a permitir vender sus productos allá. No funciona así. Lastimosamente no funciona así. Esto es un negocio regulado, los gobiernos son muy importantes y la gestión del gobierno es vital en esto. Y obviamente que nosotros lo que nos toca del sector privado es empujar a nuestros gobiernos para que tengan como prioridad las cosas que son importantes para el desarrollo del país, ¿verdad? Esa interacción es la que yo reclamo que tiene que haber todo el tiempo, no importa quién sea gobierno. Esto no es una cuestión de quién está en el poder, que en una democracia los gobiernos cambian todo el tiempo. No es una cuestión de quién sea la autoridad en un momento, ¿verdad? Hay autoridades que entienden más y otros que entienden menos sobre las cosas, pero a nosotros nos toca como sector privado que las autoridades pongan atención a esto y hagan las gestiones que hacen falta para que la Cámara de Representantes de Estados Unidos no rechace por lo menos esto que está pendiente allí, que es importante. No podemos manejar lo que ellos hagan, pero esa decisión es importante por un efecto señal que genera en todo el resto del mundo de que el Paraguay pueda exportar o no carne al mercado americano, ¿verdad? Los precios que ellos pagan son los mismos que nosotros estamos vendiendo ya hoy. Nos pagan mejores precios que eso, pero es importante sí para acceder a otros mercados, que es lo que me dicen por lo menos los que están en ese sector, que conocen el negocio. Para eso es importante. Y la gestión del Estado, la gestión política es determinante en esto. No hay otra importante. O sea, el mercado de Taiwán se abrió por una gestión política, ¿eh? Y porque los productores han presionado de que si nosotros decidimos políticamente apoyarle a Taiwán en una disputa, que hay una diferencia que ellos tienen con China, siendo China el mercado más importante en todos los commodities, no solamente la carne, entonces algo tenemos que hacer para nosotros reemplazar o compensar ese no acceso al mercado de China continental por una decisión política. Y Taiwán fue cediendo, pero hace falta más. En este tema Estados Unidos no puede mirar para otro lado. No puede mirar para otro lado porque lo que nos están presionando para mantener esta política son ellos por sus propios intereses políticos, ¿verdad? Entonces, que nos
Por esa razón nos abrieron su mercado de la carne. Pero obviamente el espectro político en Estados Unidos no tiene la misma visión sobre este tema. Y no, es lo mismo, o sea, Brasil tiene abierto el mercado. Brasil es el principal productor de carne en el mundo. Exportador por lo menos, no sé si productor, pero exportador por lo menos el principal. ¿Cómo puede ser que ellos tengan acceso al mercado americano de la carne y nosotros que exportamos 300.000, 400.000 toneladas, creo que el año pasado, no tenemos acceso? O sea, no tiene mucho sentido eso, ¿verdad? Y somos el aliado político más importante de ellos, ¿verdad? Pero de vuelta, o sea, yo reclamo estas cosas, porque si somos aliados, ¿verdad? En lo bueno y lo malo. O sea, nosotros estamos sufriendo lo malo, pero no estamos teniendo lo bueno. Ojalá podamos avanzar en esto porque, de vuelta, el mundo que se nos viene es un mundo complicado de todo punto de vista y estas pequeñas cosas son muy importantes, granos de arena que tenemos que ir sumando para que el país pueda seguir desarrollándose en los próximos años. En estas charlas hemos hablado mucho, César, de contexto internacional, lo que está ocurriendo en las regulaciones europeas, la tensión en Medio Oriente, pero algo más local es lo que está ocurriendo con la Argentina. Los datos que hemos estado observando del estimador de cifra de negocio del Banco Central nos dieron números realmente llamativos en venta. Por ejemplo, el caso de combustible, creciendo 28%. Y le preguntaba yo a los distribuidores por qué se da esto y me dijeron, bueno, las políticas que está tomando Milei hicieron que obviamente los precios se equiparen en frontera. Y evidentemente eso se vio, hubo una merma importante en el tema del ingreso de productos de contrabando. Contrabando que entiendo a muchos de ustedes les afecta, principalmente a sus industrias, a la hora de competir en el mercado local y también, por supuesto, al salir afuera. En la región, y tocando caso Argentina, ¿cómo estás viendo estas medidas que se están tomando en el país vecino? Milei hablaba después de 20 años de un superávit, obviamente después de una serie de recortes importantes que hizo, pero aparentemente parece que son medidas que van a ir por lo menos trascendiendo en los próximos años que dure su gestión. ¿Cómo eso puede llegar a afectar a Paraguay, beneficiar o perjudicar eventualmente, César? Bueno, Argentina, las políticas de Argentina en especial, hay que diferenciar qué es lo que impacta más y menos, digamos. Lo que a nosotros nos golpeó con mucha fuerza ha sido el famoso cepo cambiario. La política de control de cambios que lo implementaron primero allá por el 2012, por ahí en su primera versión, que Macri lo eliminó en el 2017, 15, no me acuerdo cuándo ganó las elecciones, de vuelta volvió en el gobierno de Fernández y ahora no están pudiendo salir tan fácilmente, pero por lo menos han reducido la brecha cambiaria. Con la devaluación grande que hicieron del peso argentino, el cambio oficial en diciembre, la brecha entre el mercado negro y el mercado oficial se redujo de 120% o más del doble a niveles del 10-15% que está hoy. Ese cambio nomás es lo que produjo que la venta de combustibles vuelva a las estaciones de servicio de Paraguay en vez de que sean las estaciones de servicio de Clorinda, ¿verdad? En términos comerciales nos impactó mucho y también impactó mucho al fisco. O sea, todo eso que se vendía en Clorinda, el fisco dejaba de recaudar los impuestos selectivos al consumo en el caso de combustible y el IVA o el impuesto a la renta en el caso de los otros bienes de consumo masivo. O sea, impacta mucho a todo el comercio de consumo masivo en general. El combustible era el más fuerte, ¿verdad? Obviamente al bajar el incentivo al contrabando o a la compra, hay una parte que es la gente que se va y se provisiona directamente de allá, familia entera, digamos, ¿verdad? Que no sé cómo llamarlo a esto contrabando, que no es una actividad comercial, sino que es una compra para su propio consumo, ¿verdad? La recaudación tributaria aumentó drásticamente entre enero y febrero también. O sea, aparte de las ventas de los importadores de combustible, también la recaudación tributaria aumentó. Así nos había impactado negativamente en su momento, así nos impacta positivamente este año. Y nosotros creo que yo por lo menos hoy, a pesar de todo el impacto negativo que va a tener en la población argentina, todos los cambios que Milei está haciendo, pero son las políticas que tienen que hacer para que su país vuelva a ser estable y se proyecte de vuelta en términos de crecimiento hacia el futuro por su propio beneficio, digamos, pero además una economía argentina ordenada para nosotros es un cambio dramático en términos de especialmente la importación y la distribución de consumo masivo aquí en Paraguay. Es muy importante, nosotros estamos aplaudiendo esto con mucha fuerza. No sabemos a qué puerto va a llegar, porque depende de qué tanta reacción haya en la población argentina
a los cambios que se está implementando para ver si son sostenibles o no. Empresarios argentinos me dicen de que si aguanta Milei hasta junio, ya aguanta todo el gobierno, ¿verdad? Pero veremos, todavía no llegamos a junio por el momento, por lo menos, ¿verdad? Claro, y ayer creo que se daban a conocer el dato oficial, más de 400.000 personas tuvieron en una manifestación muy grande, el caso de los universitarios, o sea, no va a ser fácil para Milei hacer estos ajustes que está haciendo. Un tema más quería preguntarte, César, porque supongo que también es un motivo o podría ser un motivo de preocupación para los empresarios. El Banco Central del Paraguay tomó la decisión de frenar esa política de ajuste de tasas a la baja. Lo que el Banco Central estaba haciendo era tratar un poquito después de haber aumentado tanto el costo del dinero, bajarlo, y había la expectativa de que eso abarate el crédito, ¿verdad? Y me imagino que para los exportadores el hecho de poder acceder a fondeo es sumamente importante. Ya que estás también en el sector bancario, la decisión del Banco Central, ese efecto de tener un acceso a un costo del dinero más barato, ¿podría frenarse con esta decisión que tomó esta semana? ¿O crees que ese efecto podría continuar por los próximos meses? Bueno, si bien cada país tiene autonomía monetaria en tomar sus decisiones de política, especialmente en términos de dinero, en teoría es real, digamos, ¿verdad? En la práctica esa independencia es limitada, más aún en países dependientes como nosotros, países pequeños y en desarrollo, mercados emergentes en general, somos muy dependientes de lo que en términos de política monetaria hacen los países desarrollados, ¿verdad? Que básicamente, en este caso, la Reserva Federal para nosotros es la referencia más importante. Algo también impacta al Banco Central Europeo, pero en América Latina, en Sudamérica, el 90% de la Reserva Federal, ¿no? Es difícil que un banco central pueda reducir o manejar sus tasas de interés, su política monetaria, sin considerar lo que está haciendo el principal banco central del mundo y en especial para nuestra región, que es la Reserva Federal. Es ahí donde yo creo que el Banco Central incluso se fue un poco más rápido de lo que era razonable considerando esa realidad. Si bien las condiciones internas daban para que las tasas bajen a lo que se considera que son las tasas más neutrales, digamos, de mediano plazo del Banco Central, que es un poco menos que el 6%, al mantener la Reserva Federal sus tasas en 5,50, eso pone un piso que incluso el Banco Central se excedió, porque 5,50 en dólares versus 6 en guaraníes no son compatibles. Entonces, ¿a qué te lleva esto? Te lleva a que en las personas tenemos decisiones de gasto por un lado y tenemos decisiones de ahorro e inversión por el otro lado. Cuando a un ahorrista se le plantea tus ahorros, en qué moneda vas a invertir, y te ofrecen una tasa en guaraníes con una diferencia de 0,5% respecto a dólares, la gente opta por los dólares. Entonces, vimos en estos meses en el que normalmente en Paraguay el tipo de cambio afloja un poco por la entrada de divisas de las exportaciones, que encima tuvimos una buena cosecha de soja, que ya fue mencionado. El dólar subió constantemente enero, febrero, marzo, abril y mayo, ni qué decir, ¿verdad? Y es por esta razón, porque la gente, los ahorristas están prefiriendo con fuerza invertir en dólares antes que en guaraní. Eso genera un aumento en la demanda de dólares más que proporcional de los ingresos que está generando el comercio exterior, ¿verdad? Entonces, vamos a tener un dólar más alto este año de lo que nosotros habíamos previsto un dólar alto de cualquier manera, pero por otras razones. Habíamos previsto que el impacto de Argentina, la devaluación argentina nos iba a impactar acá en términos de cotización. No ocurrió eso lo de Argentina, porque allá la inflación fue muy rápido, pero sí está impactando este tema de la diferencial de tasa, que es muy pequeña. Entonces, yo no creo que el Banco Central vuelva a subir la tasa del 6% que ya está, para considerar este tema del mercado de capitales, pero sí va a tener una intervención mucho mayor en el mercado cambiario para evitar que el dólar vaya más arriba de lo que es razonable en términos de equilibrio más de mediano plazo, ¿verdad? Eso es lo que creo que va a ocurrir. No creo que baje más, porque no hay, ni por más de que las cuestiones internas den posibilidad de bajar más,
este hecho de que estamos integrados en el mercado de capitales, la gente puede invertir en dólares o en guaraníes libremente en Paraguay, le condiciona a que la tasa de interés va a tener que permanecer por estos niveles hasta que la Reserva Federal haga algún paso en la línea que se espera que haga, que es reducir su propia tasa. Pero este año veo difícil eso. Yo es más probable si ocurre algo a fin de año o el año que viene, lo más probable. Con este escenario, Dende, ¿cuánto proyectaba precio del dólar y crecimiento económico para este año? Y nosotros mantenemos también la proyección de crecimiento del 3,7 con diferencias sectoriales también, con cambio similar a lo que hizo el Banco Central, dada los primeros 3 meses que ya pasaron, digamos. Y un dólar de alrededor de 7.500 hacia el segundo semestre de este año, que es luego lo que habíamos estimado anteriormente. Después lo redujimos un poco en el mes de enero porque vimos que el impacto de Argentina era muy limitado, pero ahora de vuelta lo estamos subiendo un poco de 7.400 a 7.500 por este efecto de la diferencial de tasas en el mercado de capitales. César, un placer conversar contigo, muchas gracias. Muy bien, gracias a vos por la invitación. Un aplauso para César Barreto, economista. Un placer, muchas gracias.